Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vaya a sus caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús le replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Y ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados. Mirando al cielo, pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran entre la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Te saludo en este inicio de semana, donde nos ponemos en oración a encomendarnos a la providencia de Dios, para que en ninguno de nuestros hogares falte el pan y el sustento de cada día, pero que tampoco falte la esperanza, la paciencia, el amor y la alegría del compartir. El día de hoy recordamos la memoria de San Juan María Vianney, a quien conocemos como el Santo Cura de Ars. Este hombre que fue un modelo para pastorear las almas, quien se entregó de lleno al anuncio de la palabra de Dios y al ministerio de la reconciliación. El santo cura de Ars pasaba cerca de 15 a 20 horas confesando, y se dedicaba especialmente a este sacramento porque no le gustaba confesar, como podemos decir, por encimita, sino interiorizar y ayudar a que esa persona verdaderamente tuviera un cambio, que hubiera una conversión. Muchas de las veces ofrecía grandes sacrificios durante la noche por medio de la oración por las personas que había confesado. Cargaba y le pedía a Dios que le permitiera cargar con esos pecados. Hacía esa penitencia y esa oración para que Dios se apiadara de ellos. En ciertas horas se percibía en su rostro un rostro de amor, de compasión que lo transformaba. Aquel fuego procedía de la Eucaristía que celebraba fervorosamente y adoraba con toda su fe. Y observemos cuál es el Evangelio que la liturgia nos propone el día de hoy. El Evangelio nos propone el momento preciso en que Jesús realiza el milagro de la multiplicación de los panes. Primero que todo inicia diciéndonos que una vez que Jesús se enteró de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. ¿Para qué? Para vivir su duelo. Jesús estaba totalmente triste por la muerte de Juan el Bautista, quien era su primo, puesto que la Virgen María y Santa Isabel eran parientes, eran primas. Jesús sentía gran tristeza porque habían mandado degollar a Juan el Bautista,
pero sabía que él tenía que seguir con la misión, pero que era necesario que él se desahogara, que él sacara toda esa tristeza y todo ese dolor, y por eso se va en el silencio. Pero al saber la gente, lo siguió por tierra, es decir, no lo dejaron en paz y lo siguieron. Y Jesús llevaba ya varios días predicando el Evangelio, curando a los enfermos, expulsando a los demonios. Cuando ya va a caer la tarde, se acercaron sus discípulos diciéndole a Jesús: oye, ya aquí ya no hay nada, estamos en despoblados, ya déjalos que se vayan a su casa para que compren comida. Pero Jesús les explicó: no hace falta que se vaya, denles ustedes de comer. Jesús ya sabía lo que tenía que hacer, sin embargo, pone a prueba a los apóstoles. Ellos le replicaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Y Jesús les dijo: tráiganos. Y una vez que Jesús los toma en sus manos, eleva su mirada al cielo, hace una oración de acción de gracias, da a los apóstoles para que distribuyan el pan y los pescados. Y el Evangelio nos dice que todos comieron hasta saciarse, que eran cerca de 5,000 personas, sin contar a mujeres y a niños. El Evangelio nos está recordando cómo Jesús se ha quedado en la fracción del pan y del vino, y cómo en el momento que el sacerdote en la Eucaristía hace la consagración de las hostias, esas se multiplican, y hace esta oración de acción de gracias en la consagración cuando eleva la hostia. Una vez que ha pasado la consagración, que hacemos la oración del Padre Nuestro, donde le damos al Padre todo el honor y toda la gloria, donde le pedimos perdón y le pedimos que se haga su voluntad y que nos libre de todo mal, pasamos al rito de la comunión. Y el sacerdote eleva el cuerpo de Cristo y nos dice: este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar del banquete del Señor. Es ahí cuando Cristo se da a nosotros, cuando Cristo llega a alimentarnos, pero es la persona del sacerdote que ha sido consagrada, que Jesús toma como instrumento para darse a nosotros. Ven qué hermoso evangelio el día de hoy, que tiene que ver con la vida del santo cura de Ars. Un hombre entregado al sacerdocio, un hombre entregado a las ovejas, un verdadero pastor, que sufría cuando escuchaba las confesiones y que ofrecía penitencia para el perdón de los pecados, que celebraba la Santa Eucaristía con mucho fervor, con mucho amor, pero que quienes lo conocían decían que su rostro se transformaba, que era un rostro resplandeciente, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de compasión, pues era Jesús quien se hacía presente en él. Por eso en este día, mi querido hermano, te invito a que hoy oremos por todos los sacerdotes que le han dicho sí al Señor, para que tengamos pastores que verdaderamente pastoreen y dirijan a su rebaño, a las ovejas que Dios les ha concedido. Que a ejemplo del santo cura de Ars sean sacerdotes que verdaderamente inviten a la conversión, que ayuden a los feligreses, que nos ayuden a ti y a mí en este camino de conversión, que nos acompañen espiritualmente, pero sobre todo que celebren la misa con amor, con entrega, con respeto, pues es Jesús mismo quien baja del cielo para alimentarnos a todos y cada uno de nosotros, y que es gracias al sacerdocio que recibimos los santos sacramentos desde nuestra iniciación cristiana.
Un sacerdote empieza a iniciar en nuestra vida cristiana desde el momento en que tú y yo somos bautizados. También por medio de ellos recibimos los sacramentos de la reconciliación, de la Eucaristía, de la unción de enfermos. Y quienes han sido llamados al matrimonio por medio del sacerdocio reciben el sacramento del matrimonio. Y antes de partir de este mundo, algunos tienen la gracia de poderse ir en paz gracias a un sacerdote que va y les asiste en los últimos momentos. Pero no nos esperemos a estar agonizando para querer confesarnos. No nos esperemos a pasar por una enfermedad para voltear nuestra mirada hacia el Señor. Hoy es una oportunidad para que tú y yo aclamemos a Dios y le digamos que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestra ayuda y que demos gracias por aquellos sacerdotes que han sido parte de nuestra formación cristiana. Tal vez ya no están en este plano terrenal algunos de ellos, pero oremos por quien nos bautizó, oremos por quien nos instruyó en el sacramento de la Eucaristía, oremos por aquellos sacerdotes que han sido partícipes de nuestra reconciliación con Dios, por quienes nos han confesado, para que Dios los ilumine, les dé la fortaleza, la alegría, la esperanza y las ganas de dirigirnos en esta vida cristiana. Y que la paz de Cristo esté contigo y con tu familia. Paz y bien en tu corazón y ten un bendecido inicio de semana.